Muy bien, bienvenidos a todos a este evento que hemos organizado entre la Universidad Francisco Marroquín, que además nos acoge físicamente, y el Instituto Juan de Mariana sobre la figura de Murray Rothbard. Lo hemos organizado porque el pasado día 7 se cumplieron 30 años de la muerte de Rothbard. Tenía un corazón débil y le acabó por fallar. Eso es lo que pasó. Y, y no se oye, se oye al fondo, no se oye. Ah, mira, pensaba que estaba encendido. No, 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 gracias. Gracias, Paco. Paco, como siempre, atento al detalle. Y para hablar, para introducir la figura, vamos a hablar el profesor Óscar Rodríguez Carreiro y yo. Yo le haré una serie de preguntas. Yo le haré las preguntas y él hará el trabajo duro, que para eso le hemos contratado y le pagamos. ¿A que sí? Sí, Bueno, vamos a hablar un poco de Rothbard. Es curioso, ya desde sus orígenes, porque nació el 2 de marzo de 1926, el año que viene va a ser el centenario, y, y era un judío del Bronx. Y lo curioso es que su padre era un hombre francamente de derechas. Y eso no era muy, o sea, no era fácil de esperar, porque la gran mayoría de los judíos en ese entorno eran de izquierdas, ¿no? Y al parecer padre e hijo seguían con interés, padre e hijo que, bueno, el hijo tendría 10 años, de 10 a 13 años, seguían con interés las noticias que llegaban desde España, desde la guerra civil, y eran ambos partidarios del bando nacional. O sea, una cosa un poco sorprendente, ¿no? Eh, Decía Rothbard que el periodo más infeliz de su vida fue en el colegio, porque, bueno, podemos imaginarnos una personalidad brutalmente independiente, una inteligencia como la suya, pues en el colegio público no se sentía muy cómodo. Y luego fue a la universidad e hizo la carrera de estadística, cosa que también es curioso porque eh, como misiano de pro, bueno, pues la estadística en la escuela austríaca tiene un papel, pero no es tan importante como, no es el papel tan importante como que tienen otras tradiciones de pensamiento económico, ¿no? Que se puede incluso entender la estadística como una fuente de conocimiento teórico, ¿no? Y sin embargo esto no es así. Luego leyó un artículo escrito por George Stigler y Milton Friedman, un artículo sobre el control de alquileres en Nueva York. Eso es muy curioso porque se introdujo el control de alquileres con motivo de bueno, sí, de la Segunda Guerra Mundial, se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero el control de alquileres siguió durante muchos años. Entonces, estos dos economistas, que luego serían premios Nobel, escribieron un artículo muy bueno, por cierto, no sé si los libros, está fenomenal, y le llamó la atención, ¿no? Le llamó la atención el poder de la teoría económica de explicar la realidad. El Pasquín estaba publicado, o sea, editado por la Foundation of Economic Education y se fue para allá. Y ahí conoció a Mises. Él no sabía si Mises estaba vivo o no, él solo sabía que era el autor de un libro que se llamaba Socialismo, es lo único que sabía de él. Y, y no sé, ¿habéis estado alguno en la Foundation for Economic Education ahí en Nueva York? Ahí veo una mano levantada, como no, la de Paco. Bueno, pues es un sitio maravilloso, porque está en Irvington-on-Hudson, que es... sí, porque han cambiado de sede. Era un sitio maravilloso, en una casa antigua ahí en Irvington-on-Hudson. Un pueblo de cuento, de verdad, ¿eh? Y ya solo el camino de Nueva York ahí a lo largo del río, estupendo. Bueno, pues ahí conoció a Mises y ahí empezó un poco su carrera. ¿Tú me podrías decir algo de este joven Rothbard? ¿qué? ¿De aquí? Dale ahí, sí, sin miedo. No, pero me puedo cantar aquí.
Pues, bueno, básicamente de lo que hablaste, así, en cuanto a lo de que era una persona así muy inteligente, era algo que se podía observar desde joven y Hmm. ahí, al parecer, por las referencias y las opiniones, así, las ideas de la gente que lo conocía, que tenía una capacidad de lectura increíble también, que es algo que mantuvo a lo largo de su vida, y también una gran memoria. Y eso era algo que también luego mencionaron gente que lo conocía de manera muy cercana, como Walter Block, de la capacidad que tenía para escribir y la rapidez que tenía para escribir y para hacer citas casi de memoria. Eso es algo que además también lo emparenta así con Mises, que en las clases, por ejemplo, del seminario de Nueva York también citaba a veces casi de manera verbal citas largas de distintos autores. Y el joven Rothbard que mostraba esta también capacidad. Y luego es cierto que la tendencia general que existía en el entorno en el que Rothbard creció era más bien de izquierdas. Ujú. Y era una influencia que, a pesar de esa tendencia más bien hacia la derecha, que como mencionaste él mostraba, que también influyó sobre él. De tal forma que fue verdaderamente en el momento en el que entró en contacto con esos argumentos económicos así de Friedman y de Stigler después de Mises y después de muchos otros, cuando él realmente cambió de una forma, digamos, más radical su visión política y también Hmm. su visión en cuanto al sistema de organización. Pero eso, como joven siempre mostró eso, un montón de interés y de deseo de aprender y una gran inteligencia. Bueno, el caso es que conoció a Ludwig von Mises. Sabía que estaba escribiendo Mises un libro, preguntó sobre qué era el libro, un amigo suyo le dijo que era sobre todo, y ese libro era La acción humana. Cuando leyó La acción humana, ahí ya o sea, se acabó de transformar por completo, se dejó llevar por esa poderosa capacidad de lógica e intelectual de Mises. Y entonces el presidente de la Volcker Foundation, Cornwell, le dijo, ¿por qué no haces un libro que resuma, que exprese las ideas más básicas de la acción humana? Porque la acción humana, no sé si lo habéis leído, es un tratado de economía, pero aparte de ser un libro de 1000 páginas, es un libro de filosofía. O sea, realmente no es, no es el Samuelson, vamos. Entonces, y se puso con ello, se puso a trabajar, y según iba trabajando veía que había elementos en la economía de Mises que o estaban tocados de manera somera o no acaban de estar del todo claros. Empezaba a revisar, ¿no? El pensamiento de Mises y acabó escribiendo un tratado. Sí, porque en la mejor tradición austríaca, Rothbard entendía que uno no puede escribir un libro que se pueda llevar a la playa. Que uno tiene, si quiere ser así economista austríaco, tiene que escribir un libro que si lo intentas levantar que te dé una hernia. ¿Tú no te has leído la teoría pura del capitán en la playa? Sí, como el resto de la gente, sí. Por supuesto. Y tenía esa tendencia porque es cierto lo que mencionas, que el proyecto original de Man Economy and State era más bien el de un libro introductorio para estudiantes universitarios de la acción humana, que es algo más o menos como lo que hizo Robert Murphy después. Sí, Y en realidad acabó convirtiéndose en un tratado de economía de casi o más de 1000 páginas. más de 1000 páginas, sí. Y él tenía esa tendencia, porque algo parecido sucedió con la Sí. historia del pensamiento económico desde el punto de vista de la escuela austríaca. El proyecto original era escribir una historia bastante concisa de los principales autores de la ciencia económica y se acabó convirtiendo en un proyecto enorme del que la idea original eran 3 volúmenes, él solo pudo escribir 2 porque desafortunadamente murió antes de poder completarlo, pero eso, 2 volúmenes enormes. Es curioso porque la idea que había era escribir una especie de réplica a The Worldly Philosophers de Gail Bronner,
que era un libro muy popular de historia del pensamiento económico, escrito por este hombre que era abiertamente socialista. Ujú. Y bueno, el libro es interesante, no es que sea muy bueno, la verdad, pero es interesante, el de The World Philosophers. Y efectivamente le ocurrió lo mismo. Luego, él, bueno, efectivamente, el libro original tenía en papel, digamos, no editado como forma de libro, tenía 1400 páginas. Y lo cortaron porque hubo toda una parte que era la parte de exposición y crítica del intervencionismo, que se la cortaron primero porque el volumen era muy grande y luego porque al parecer se veía como inconveniente criticar toda la acción del Estado, porque en el fondo era una crítica a toda la acción del Estado, en un momento en el que había una lucha contra el comunismo en plena Guerra Fría, y entonces había un papel del Estado importante. Eh, Man Economy and State. mm, ¿Cuál ha sido tu experiencia de leer ese libro? O si no, ¿prefieres hablarme de Power and Market también? Bueno, de los dos. En relación a eso, lo que mencionabas antes de cómo el proyecto originalmente era como una especie de comentario de la acción humana, una de las cosas que Rothbard siguió, al menos metodológicamente, en su carrera como miembro de la escuela austríaca, fue seguir la metodología de la praxeología de Ludwig von Mises. Y esa metodología, en la idea, es la de partiendo del axioma de la acción y a través de la utilización de la deducción lógica y con algún axioma auxiliar, como el de la desutilidad del trabajo, pues proceder a través, paso por paso, de desenlazar todas las implicaciones que existen en el axioma de la acción, llegar a la construcción de teoremas económicos. Y una de las cosas que Rothbard vio fue que la acción humana, que sigue esa metodología, pero que en realidad presenta ciertos saltos lógicos o ciertas zonas que no están completamente desarrolladas. En parte eso se explica porque Ludwig von Mises tenía una gran, obviamente, una gran formación, una gran cultura, era, en mi opinión, el mejor economista del siglo XX, y en ocasiones él daba cosas por supuestas. Bueno. En el libro hay muchos elementos que no se explican de manera sistemática porque él lo considera como que es algo que ya tiene que ser conocido por el lector o como Bueno, que es algo que ya es obvio. es un tratado de economía en el que no se explica cómo funcionan los precios. Sí, no se explican de manera sistemática, No ¿no? se Sí, explica de sí, sí, manera sí. sistemática. Dice el que quiera saberlo, que lea von Baber, que Sí, es lo que sí, pone sí. en la acción humana. Es cierto, claro. Y en parte es porque él viene de una tradición, claro. Entonces es Claro. que ya von Baber, por ejemplo, ya realiza una explicación sistemática del proceso de formación de precios y entonces él ya lo da por algo, como algo por supuesto. Y una de las cosas que Rothbard quiso hacer fue el de realmente intentar seguir ese proceso de deducción lógica, estableciendo o haciendo de manera explícita todos los pasos intermedios. Eso es. Y a mí eso me gusta mucho, A mí porque también. me parece que Man Economy and State es el libro más sistemático que hay de praxeología, y en el Sí. que hay una manera más clara de ver cómo a través de la deducción lógica, partiendo del axioma de la acción, se llega a esos teoremas, pero ves el proceso lógico paso por paso. Entonces, me parece, a mí me gustó mucho la lectura de Man A Economy mí and State. me gustó mucho también la parte de los precios, precisamente. Uh-huh. Y luego, como el tío reconstruye la teoría del capital, también eso es dedicar pues, 4 o 5 capítulos. Sí, sí, además de, obviamente aprovechando todos los hallazgos de la escuela y de otros Y de economistas. otros economistas. Sí, sí, Cita a Philip Wisted, o sea, gente muy interesante. sí. Luego, otro elemento de Rothbard es su relación con lo que él llama luego la vieja derecha, pues John Flynn, Albert J. Nock, Chodorov. ¿Qué nos puedes decir de ese ambiente intelectual o de esa propuesta o Sí, de esa tradición?
Porque en la vida de Rothbard se pueden ver cosas que además que todavía están de actualidad ahora, porque él se enfrentó a lo que él llamó esta nueva derecha, que una forma de denominarlos también es la de neocon. Y se enfrentó a la nueva derecha porque él, a través de, entre otras cosas, del estudio de la ciencia económica, llegó a la idea de que había que seguir hasta las conclusiones lógicas todo el razonamiento económico, lo que significa que de la misma manera que para cualquier otro bien y servicio el libre mercado es la forma institucionalmente más eficiente de proveer dichos bienes y servicios, que lo mismo ocurría con otras cosas como la seguridad o las carreteras, las infraestructuras o lo que fuera. Y eso fue una de las cuestiones o una de las razones que le llevó a adoptar una posición en filosofía política de anarquismo, de lo que luego se llamaría o se puede llamar anarcocapitalismo. Y en ese contexto es en el que, aunque él fuera de derechas, acabaría enfrentándose con esto que él denominaba la nueva derecha, que era la nueva derecha que estaba organizada en torno a William Buckley y una revista que se llamaba National Review. ¿Se sigue llamando? Sí, se sigue llamando National Review, y donde básicamente tenían una visión neocon. Y eso quiere decir que, aunque adoptaran posiciones supuestamente conservadoras o que se enfrentaban a posiciones de izquierdas o marxistas, en realidad lo que defendían era un alto grado de intervención gubernamental, especialmente en política exterior, y especialmente en relación a cuestiones así como lo de la función del ejército o lo de la realización de guerras o cosas del estilo. Y él defendía lo que llamaba la vieja derecha americana, de gente como la que mencionaste anteriormente, que tenían una perspectiva mucho más aislacionista, que criticaban ya todo el proceso que en la historia de Estados Unidos condujo a lo del establecimiento del imperio americano y de lo de la participación en guerras, ya empezando con lo de la guerra de Cuba y continuando, ¿no?, con lo de el intento de control de América Latina y luego con lo del Oriente Medio y todo eso. Y en esa vieja derecha la idea era mucho más cercana a lo que sería un ideal libertario, en el que hay un gobierno que tenga funciones mínimas y que esté más fundado en al menos los ideales o las aspiraciones originales de la independencia americana, y en el que no incremente su cuota de poder a través de actos de intervención. Entonces ese sería el motivo por el que se enfrentó a esa nueva derecha y defendía más esta vieja derecha. Y era neoyorquino, ya lo hemos dicho, y una figura importante del Nueva York de aquellos años, 50, 40, 50, etcétera, era Ayn Rand, que también, bueno, pues forma parte de la biografía de Murray Rothbard. Él se acercó a Ayn Rand y su círculo, le interesó esa defensa antiutilitarista de la libertad, ¿no?, y basada en los derechos de la persona, pero él también tenía sus reservas, ¿no?, porque él, yo creo que ya entonces tenía una fundamentación filosófica aristotélica, y él criticaba que mientras, o sea, para Ayn Rand era todo intelectualismo, ¿no? Era la razón ahí colgada de no se sabe dónde, que era germen de sí misma y de todo lo demás, ¿no? Y por medio solamente de la razón, pues podemos llegar a saber cosas como la naturaleza humana. Y este señor Rothbard decía que no, que también hay, o sea, cómo es el hombre es una cuestión. Saber cómo es el hombre, pues es una cuestión también empírica, ¿no? Y hay cuestiones como, por ejemplo, la impronta pues de los genes y demás, que, bueno, en el pensamiento de Rothbard, digo, de Ayn Rand, pues no tenía ningún papel. Y luego, todo es cuestiones intelectuales, ¿no? El amor, la amistad, no juegan ningún papel. Y luego además hay un asunto un poco chusco, tú lo conoces, ¿no? El de cómo salió de... Si te refieres a lo de la Sí, mujer y todo sí, eso. sí, 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 sí. sí, sí, de lo de que básicamente Ayn Rand y el círculo de Ayn Rand no estaban contentos con las relaciones personales de Rothbard porque la mujer era católica, y como para Ayn Rand cualquier cosa que fuera cercana a la religión era un signo completo de Anat- irracionalidad,
Entonces decidieron que no, que tenía que divorciarse y que tenía que casarse con alguien que estuviera adaptada o que estuviera sancionada por la figura de Ayn Rand. Fue en ese motivo en el que supongo que Rothbard, después de profunda reflexión, decidió alejarse de Ayn Rand lo más posible y acabaría escribiendo un artículo en el que básicamente definía el círculo de Ayn Rand como una secta, que Sí, era sí. en gran medida lo que parece que era. En la que era obligado poner a parir a Mozart y era obligado también fumar. Si no fumabas, prácticamente no. Es lo que decía él en En ese eso tiene artículo. razón Ayn Rand. Y no, pero es que además utilizaron un sistema bastante leninista y es que lo que hicieron fue mandar a su íntimo amigo, George Stresemann, explicarle los motivos por los cuales tenía que salir del círculo. Bueno, no, acabaron por no ser tan amigos como antes. Que en lo que dijiste es cierto que Ayn Rand, al menos de manera superficial, tiene una influencia aristotélica. Lo que pasa es que Rothbard también tiene una influencia aristotélica. En la ética de la libertad fundamenta los principios del anarcocapitalismo en la filosofía aristotélica atomista. Y yo creo que lo hace bastante mejor que Ayn Sí, Rand. Ayn Rand, desde en mi luego. opinión, como filósofa moral, no era gran cosa. Mm. Como novelista, yo no he leído ninguna de sus novelas, entonces no puedo hacer una opinión. Deben ser buenas porque eso no se puede negar que contribuyeron a atraer al mundo liberal o libertario a un montón de gente, pero al menos como filósofa moral su conocimiento es bastante limitado, porque normalmente pensaba que entre Aristóteles y ella que no existiera ningún otro filósofo. Y no es del todo cierto, podemos decir, ¿no? No, No es del no todo es del todo cierto. cierto, no. Bueno. Luego por ejemplo, tiene un artículo que se llama Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics, en el que lo que hace es un tema que en principio es muy poco austríaco, que es lo de la economía del bienestar, ¿verdad? Pero que es la economía del bienestar como tal, tiene una inspiración basada en Balras, Pigou escribe un par de libros, sobre todo el segundo libro, que además se llama así, The Economics of Welfare, del año 1920, en el que habla de todo esto. Y Rothbard, sin salirse del plano miseano, pues escribe también sobre esto. ¿Tú conoces este artículo? Bueno, espero conocerlo porque de la charla que voy a dar después, una de lo que tenía pensado hablar era precisamente de ese Ah, artículo. de este artículo. Sí, Pues porque como adelántanos un mencionas, poquito. es muy importante porque es posiblemente una de las contribuciones así más originales e importantes de Rothbard, pero quizás menos conocida que otras aportaciones suyas. Y es importante en gran medida, en mi opinión, porque constituye una crítica enorme y muy bien fundamentada de cualquier tipo de intervención gubernamental y básicamente es como una especie de puñalada en el corazón a las políticas públicas o a la justificación de las políticas públicas. De tal forma que la conclusión que se sigue de los principios expuestos por Rothbard es que la única forma de incrementar la utilidad social es a través de la inacción gubernamental. Es decir, que la acción gubernamental de manera necesaria solo se puede considerar que puede producir un empeoramiento de la condición social. Y lo hace por motivos así que, a ver, luego explicaré un poquito, así en relación a lo de la imposibilidad de medición de la utilidad y lo de intentando recuperar un principio así que se llama el de la regla de unanimidad de Pareto y mostrando críticas a la forma en cómo los economistas del bienestar emplean esa medición de la utilidad y que en última instancia constituye un juicio de valor encubierto y disfrazado de ciencia económica cuando en realidad es simplemente una afirmación ética que no está fundamentada. Entonces es un artículo que a mí me parece de los más importantes así de Rothbard. ¿Sí? Y yo no sé si algún otro autor ha seguido por ese camino, ha profundizado por ese camino, pero realmente es muy importante. Por lo que sí se ha profundizado es por su teoría del dinero, especialmente querida por nuestro compañero Paco Capella, y esa exposición que hace de la teoría miesiana y de la necesidad de una reserva del 100%
de caja y demás. A mí no me parece la parte más brillante de las aportaciones de Rothbard, pero bueno, también digamos que tienen su interés. Tiene un libro que es una historia de la Gran Depresión, Make Us Great Depression, creo que se llama, del año 60 y tanto. Es curioso porque es del año 63, creo, por ahí más o menos. Y también por esa época es cuando Anna Schwartz y Milton Friedman sacan una historia monetaria de los Estados Unidos, ¿no? Y no sé si tienes algún comentario que añadir a la teoría monetaria de Rothbard. Que estoy completamente de acuerdo con ella. Ah, sí. Sí, bueno, fundamentalmente sí. Y a mí me parece, es cierto, yo también estaría de acuerdo con que no creo que sea la parte estrictamente hablando más importante de su obra, pero creo que eso es porque su obra es muy importante, no como, Ya, ya. no como crítica estrictamente a su teoría. Tiene por ejemplo, obviamente, What Has Government Done with Our Money es más una especie de introducción y es un libro que yo creo que es Es muy bueno ese libro. muy bueno así a un nivel introductorio y para Mm, que dé conceptos básicos sobre lo del dinero, la función del dinero y sobre la visión del punto teórico que él defiende, mm, que luego que son The Mystery of Banking o ya de manera más práctica el libro de historia sobre la historia del dinero y la banca en Estados Unidos, donde establece más esos principios así de su teoría monetaria, mm. que en realidad creo yo que también representan la tradición o la continuación de la tradición de Mises y de los principios de teoría monetaria establecidos por Mises. Bueno, pues saliéndonos por completo de su relación con Mises, hay otro elemento muy importante de su obra que es su teoría, digamos, su filosofía moral, ¿no? O su filosofía ética. Tiene dos libros, uno que es For a New Liberty, que es una especie de, en su momento, una especie de manifiesto para una plataforma libertaria política, ¿no? Del año 73, creo recordar. Y en el 82 publica La ética de la libertad. Y yo eh, tengo que deciros que a mí me... La ética de la libertad, yo recuerdo que cuando salió en español, en el contexto dentro del seminario de Huerta de Soto, me encargaron hacer una exposición del libro. Yo expuse el libro y expuse también mis reservas hacia la posición de Robert. Pero independientemente de lo que uno pueda pensar, a mí me parece un libro de una gran altura intelectual y un gran poder intelectual. Y yo de hecho lo pongo a la altura de otras grandes obras de filosofía moral, eh, pues no sé, de otros autores, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Más o menos de la misma forma que tú, yo creo que es una obra de una altura intelectual enorme y en el que establece la fundamentación moral, porque una de las pocas cuestiones en las que Rothbard estaba en desacuerdo con Mises y donde se puede decir que Sí. hay un desacuerdo profundo es en términos de filosofía moral, porque Ludwig von Mises en términos morales, él se definía como utilitarista, aunque yo creo que sería un término más apropiado el de decir que era subjetivista, de creer que los fines, aquello que la gente puede considerar como que tiene valor o aquello que es bueno, que es puramente subjetivo, que es relativo al individuo, y que no hay manera científica o sistemática o racional de demostrar que algo es bueno o no, porque la gente tiene opiniones diferentes. Mientras que Rothbard creía que existían valores morales objetivos. En esto era como Ayn Rand. Ayn Rand también creía lo mismo. Como dije antes, Ayn Rand pensaba que era la única filósofa y entonces denominó a su filosofía objetivismo, aunque el 95% de las teorías de filosofía moral dicen que hay valores morales objetivos, pero en eso estaba de acuerdo con Rothbard. Y Rothbard, la fundamentación que hace de la posibilidad de encontrar valores morales objetivos es a través de la filosofía aristotélico-tomista y de la idea de la naturaleza humana, es decir, que a través de un análisis teleológico de la naturaleza humana, de que el ser humano está orientado hacia un fin
y que tiene una esencia, tiene una naturaleza que puede ser definida y entendida a través de la racionalidad, y de hecho la racionalidad consistiría en básicamente el elemento fundamental de esa esencia humana, pues que eso implica que uno puede establecer de manera racional y objetiva que existen fines o valores que se pueden conducir o decir que son buenos. Y es a través de eso, de cómo hace la crítica moral de, el Estado. Porque una de las cosas que él creía es que no es completamente, o la crítica del Estado, que no se puede reducir meramente al elemento instrumental, al elemento económico, y en cuanto a eficiencia económica o asignación de recursos, sino que también es fundamental el de realizar una justificación ética del sistema social que uno defiende y realizar también una crítica moral o ética del Estado. Y en parte eso es lo que hace en la ética de la libertad, donde a través de, primero, de exponer esos principios que fundamentarían la propiedad privada y un sistema de libre intercambio, después critica al Estado porque el Estado es la institución que de manera necesaria, por su propia definición, supone una vulneración y una agresión contra el derecho de propiedad. Y creo que es un libro enorme, que tiene además partes increíbles, así como crítica a Nozick. Nozick tiene un libro que es también enorme, que es el de Anarquía, Estado y Utopía, y Nozick es un filósofo enorme, pero la crítica que le hace Rothbard a algunos puntos, así como la concepción inmaculada del Estado que tiene Nozick, y a la idea de que partiendo de una anarquía original que se llegaría de manera natural y sin vulneración de derechos al establecimiento de un Estado pequeño, que es una crítica magnífica. Entonces sí creo que es un libro excelente. Luego, ya lo has mencionado, él escribió una historia del pensamiento económico, no pudo completarla, salieron 2 volúmenes, uno hasta Adam Smith, luego los economistas clásicos, y hijo, es una pena, la verdad es que es una pena que no pudiera completarlo, porque son 2 libros maravillosos. Como lectura, es una lectura muy, muy amena, escribía muy bien este hombre. Es uno de los problemas, graves problemas que tiene como intelectual, es que escribe maravillosamente y se le entiende todo. Porque para tener éxito de verdad tienes que ser como Karl Marx, como Adam Smith, como Hayek, ¿no? Gente que tienes que dedicarle muchas horas a decir, pero ¿qué es lo que realmente quería decir, ¿no? Sin embargo, eso no pasa con Rothbard. En Rothbard está todo clarísimo. Y está escrito con mucho humor, además, pero tiene incluso estos dejes de humor, ¿no? Y es muy interesante, primero, porque le presta atención a autores que no son... Tú coges cualquier libro, tengo muchos libros de historia del pensamiento económico en mi casa, y el típico es los fisiócratas, Adam Smith, David Ricardo. Entonces, pero este hombre primero se va muy atrás, empieza en los griegos, y luego pues va prestando atención a autores que en principio pues no son muy importantes, y sin embargo sí el tío reconoce su importancia y su valor, ¿no? Tú como... Yo le echo en cara, primero, que viviera 30 años más y terminase muchas más obras, y luego en este libro le echo en cara su crítica a Adam Smith, que yo creo que es exagerada, y luego también critica a nuestro Pedro Schwartz, yo creo que de manera un poco así, pero bueno, ¿tú cómo ves estos libros? Yo estoy de acuerdo contigo también en que fue muy egoísta al morirse. Sí, ¿verdad? Sí, debería haber sido un poco más así, Un poco pensar más más en la generoso gente, con un poco nosotros. más generoso y finalizar sobre todo ese volumen, sí, también. Sí. Y de lo que mencionas es muy interesante porque él como historiador, porque es una de las cosas buenas de Rothbard es la amplitud en cuanto a campos de investigación intelectual. No solo era economista, también fue un grandísimo historiador y también historiador de las ideas, y también se puede decir, o también filósofo político, e incluso se podría decir también en el campo de la sociología. Y en el campo aquí de la historia intelectual o la historia de las ideas, especialmente en el elemento económico, él lo que reconoce es una influencia del historiador Skinner, Quentin Skinner, que también
hizo sus pinitos como filósofo moral, aunque en eso Rothbard estaba en desacuerdo, porque Skinner es republicano. Sin embargo, Rothbard cree que es un grandísimo historiador Y lo es. y lo es, sí, sí. Y la posición metodológica de Skinner es la de que en la historia intelectual uno no puede centrarse exclusivamente en las grandes figuras, porque eso da la impresión de que son personajes aislados del contexto, que aparecen de la nada y cuyas ideas salen como si brotaran de manera espontánea. Y que para entender realmente una cierta posición, uno tiene que hacerlo más enfocándose en una cierta familia de ideas, como en escuelas, y eso implica conocer a todo el grupo de personas o de autores que defendían una posición concreta y de ver también en muchas ocasiones cómo la formación de una cierta teoría se realiza en oposición o en, digamos, en argumentación contra otras posturas, y que eso sucede en el contexto de muchos autores y mucha gente hablando, rebatiendo, discutiendo, y que eso implica que no solo hay que conocer a las principales figuras o aquellas que acabaron haciéndose más populares o de mayor renombre, sino que hay que ver aquellas que supuestamente son menores. Y eso es lo que hace Skinner en su obra así de pensamiento político, y es lo que hace Rothbard en el de pensamiento económico, y es lo que provoca que, entre otras cosas, provocó que tardara tanto también en escribirlo y que se Claro, volviera un libro monumental. sí, sí. Pero significa que es una fuente de conocimiento enorme en la que trata un montón de autores que normalmente están ausentes de eso, de las historias. Y una de las cosas que también es alucinante es la bibliografía que Rothbard emplea, porque uno puede seguir, da igual el número de veces que lea el libro, y puede seguir aprendiendo cosas nuevas y sacando información nueva de obras que él utiliza. Bueno, y otra cosa increíble es que el hombre se muere efectivamente y sigue sacando libros. O sea, sacó una Como historia, decís. sí, sí, sacó una historia monetaria de los Estados Unidos que está fenomenal. Sacó un quinto volumen, porque a todo esto tiene una obra que es la historia de los Estados Unidos desde los comienzos, ¿no? No hasta el final, sino las primeras décadas. Pues sacó un quinto volumen que no había sido publicado, ha salido un libro que es una historia de la época del periodo progresista, en fin, o sea que es muy, muy sorprendente. Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias Muchas gracias a ti. por ayudarnos a comprender a grandes rasgos a Murray Rothbard, y yo voy a cambiar de pareja de baile si se acerca por aquí esto. Muchas gracias.